voces. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este viernes 5 de marzo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy, terminando la semana. Compartimos algunos de los titulares de las informaciones que vamos a desarrollar durante el programa, solo algunos. El régimen de Nicolás Maduro exigió a Cabo Verde que libere de inmediato a Alex Saab, este empresario colombiano, saben ustedes, señalado por ser testaferro del régimen venezolano, y todo parece indicar, bueno, que esperan su inminente extradición, y esto lo digo a título personal, y luego la conversación que sostuvimos con Javier Ignacio Mallorca, su inminente extradición a los Estados Unidos, donde se le investiga por lavado de dinero. Es solo uno de los casos abiertos en contra de Alex Saab. Recuerden ustedes, tienen proceso abierto por otros temas en Colombia, en México, en Italia. En su momento también se le investigó en Ecuador, en fin. El CEOFAN dio inicio a ejercicios cívico-militares en homenaje al expresidente Chávez. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy con una de nuestras invitadas en el programa. Además, en el ámbito internacional, dos informaciones que destacan los medios, que generan atención y han generado toda clase de reacciones en redes sociales. La Fiscalía en Colombia pidió precluir, esto es el cierre del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Insistimos, esto ha generado toda clase de reacciones. La solicitud hecha por el Ministerio Público colombiano se radicó en el Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado, y ahora se asignará un juez de conocimiento, luego la valoración integral de todos los elementos materiales probatorios, en este caso la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el proceso, y que dice el documento, varias de las informaciones y de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente el expresidente no tienen la característica de delito. Insistimos, esto ha generado toda clase de reacciones, sobre todo en el país vecino, en Colombia. Y el Papa finalmente arribó a Irak en esta visita histórica del primer sumo pontífice que pisa el suelo de este país árabe. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestra primera invitada, Rocío San Miguel. Ella es presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un placer, como siempre, conversar contigo. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de varios temas. Iniciaría a partir de estos ejercicios cívico-militares en homenaje al expresidente Chávez. Su análisis, ¿qué puede comentarnos? La escuchamos. Bueno, hemos venido explicando que claramente se inscriben estos ejercicios militares en una narrativa militante para la Fuerza Armada Nacional. Colocar como nombre del ejercicio Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Escudo Bolivariano Hugo Chávez, claramente nos describe el contenido narrativo militante, político, partidista, repetidamente, en el cual avanza la Fuerza Armada Nacional. Pero hay más. En esta ocasión, el propio comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, el almirante en jefe Ceballos Ichazi, ha explicado que participarán en tales ejercicios no solamente la llamada milicia, también las unidades de policía, pero también consejos comunales, comités políticos militares, en toda una narrativa que es muy importante que estemos atentos los venezolanos. El nuevo sistema defensivo territorial, un nuevo sistema defensivo territorial que es fractal, es decir, que busca reproducir más allá de las famosas redes SORI y ADI, una manera de organizarse política y militarmente para la población, algo que sin duda es peligroso desde todo punto de vista, porque deja de estar la defensa militar de la nación en la Fuerza Armada Nacional para entrar en otros sectores de la sociedad y en otros grupos que terminan armándose al margen de la Constitución. Ahora, ¿a qué grupos cree usted se refiere el régimen de Nicolás Maduro? No seguramente a la guerrilla, a la insurgencia que tiene una actividad permanente en nuestro país. ¿Qué opina usted?
Es una pregunta interesante porque cuando pensamos en la realización de ejercicios militares nos gustaría que significaran mayor apresto operacional para la Fuerza Armada, mayor patrullaje en los espacios jurisdiccionales, especialmente los fronterizos, donde hay tantos problemas de integridad territorial, pero no ocurre de esta manera. Ojalá estos ejercicios sirvieran para demostrar una capacidad de rechazo firme, indubitable, clara de parte de la Fuerza Armada Nacional para todos los grupos guerrilleros que se encuentran operando no solamente en la frontera, sino bien adentrado el territorio, en espacios del Estado Bolívar, pero también del Estado Guárico, el Estado Monagas y otros estados fronterizos del país. Aquí, en definitiva, lo que se está tejiendo es un conjunto de alianzas ideológicas claramente, entre afinidades que puedan servir bien al fin último que se persigue con todo esto, que es el de la permanencia de la revolución del poder. Todo aquello que sea útil en este sentido es abrazado fractalmente, bien sea a través de la Fuerza Armada Nacional o de las otras instituciones a través de las cuales opera el poder. Ahora, a propósito de la presta operacional, ¿qué puede compartir con nosotros, tomando, bueno, en consideración la situación económica y sobre todo precaria de la institución armada de nuestro país? La escuchamos. Sin llegar a revelar ningún secreto de seguridad y defensa nacional para cualquier analista, es claro que un país que con ingresos cero, las dificultades en el apresto operacional están a la orden del día. Venezuela tiene aproximadamente 2 años que no tiene compras importantes en sistemas de armas, pero tampoco en los sistemas logísticos que las mantienen activas. Y, por supuesto, de la misma manera que impacta a los venezolanos todos los problemas presupuestarios de la nación, esto afecta sin duda a la Fuerza Armada Nacional, que tiene acumulado además problemas estructurales que lamentablemente no fueron atendidos en las épocas de la bonanza país. Problemas como los relativos a la seguridad social de la Fuerza Armada Nacional, la propia infraestructura militar que debió haberse reemplazado, sustituido en algunos casos por una estructura más moderna, en cuarteles, comedores de los distintos componentes y distintas unidades del país que nunca fueron refaccionados, hoy cargan con un pesado lastre justamente para los tiempos de las vacas flacas, donde se repercute aún más en no haber hecho las oportunas inversiones que se debieron hacer en su momento. El país atraviesa difíciles momentos, pero sin duda la Fuerza Armada Nacional, en términos de operatividad, de bienestar social de sus integrantes y de desafíos en todos los órdenes, también atraviesan enormes dificultades. Ahora, aprovecho el contacto con Rocío San Miguel para preguntarle acerca de las crecientes tensiones con los países vecinos, sobre todo en el ámbito militar, al menos desde el punto de vista de las declaraciones, lo que ha dicho Nicolás Maduro sobre esto de llegar hasta Bogotá, hasta la isla de San Andrés, lo que ha ocurrido recientemente con Guyana. ¿Cómo lo interpreta usted? La escuchamos. Sí, lamentablemente ha habido unas declaraciones guerreristas. Están allí las del mayor general comandante de la Rey Los Andes, que son el tipo de declaraciones que no son felices, son inoportunas, nada agregan a los problemas que tiene el país. Es decir, que tenemos ploteado en un mapa cualquier operación y todos los puntos estratégicos referidos a Colombia, pues no está diciendo nada nuevo. Todas las Fuerzas Armadas del mundo hacen ese trabajo. ¿Por qué decirlo? ¿Por qué decir que si vamos a ser atacados entonces se va a llegar hasta San Andrés y hasta Bogotá? Son el tipo de declaraciones guerreristas, repito, que nada abonan a las dificultades que enfrentan ambos países. Venezuela, justamente en este momento en el que se promueve una reforma a la Ley Orgánica de Frontera, debería más bien encontrar solución a los más de 5,5 millones de habitantes fronterizos de ambos lados del límite internacional. Habitantes fronterizos que no están encontrando soluciones a 7 años y medio de estar cerrada la frontera, habitantes a los que se les ha dado la espalda desde todo punto de vista, por cierto, no solo desde Caracas, sino también desde Bogotá. Están, por supuesto, todos los problemas derivados de el modo en el que Guyana ha llevado toda la reclamación del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia, que debe preocupar a los venezolanos en términos de soberanía e integridad territorial, especialmente porque no parece claro todavía cuál es la estrategia que va a seguir el presidente Maduro. Eso queda poco claro.
Si bien debo decir que los patrullajes que se vienen realizando en los espacios jurisdiccionales marítimos hasta ahora claramente se han realizado de una manera permanente, como lo ha venido haciendo la Armada en los últimos años. Las visitas y registros que se han realizado, la captura de buques de Guyana, obedecen a un patrullaje histórico que ha hecho la Armada. Entonces, aquí lo que se espera es menos declaraciones guerreristas, más eficacias en el patrullaje de los espacios jurisdiccionales venezolanos y ojalá un mayor enfoque y estratégico además para la delimitación, para toda la resolución de los problemas de delimitaciones pendientes en Venezuela. Es lo que desearíamos los venezolanos. Ahora, yo le pregunto sobre lo que está ocurriendo hoy, este despliegue militar en honor al expresidente Chávez y la reclamación con Guyana. Por momentos da la impresión que intentan tapar con, digamos, estas declaraciones y acciones, como dice usted, guerreristas, lo que hizo o lo que fue la política del expresidente Chávez en el caso de Guyana, que algunos han considerado en su momento incluso entreguista, o al menos que explica lo que nos ha llevado hasta acá. Yo le pediría un comentario. Él llegó a decir: el gobierno venezolano no será obstáculo para cualquier proyecto conducido en el Esequibo y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área. Cosas como esa llegó a decir el expresidente Chávez. Quisiera su comentario. Claramente, en los 21 años del paso de la revolución bolivariana por la política hacia la frontera ha sido un fracaso. Y ha sido el de un fracaso y el de un dislate porque otros intereses de permanencia en el poder están sobre la mesa. Se privilegiaron los intereses de ser apoyado por los países del Caribe Oriental antes que asumir una posición clara, franca, diáfana en la posición venezolana sobre nuestros derechos del Esequibo. Se abandonaron todos los quehaceres fronterizos por las alianzas ideológicas en favor de los grupos guerrilleros de la FARC y del ELN. Cuando vamos resumiendo así de esta manera, punto por punto, nos encontramos con una sola palabra, María Alejandra, que simplemente es el fracaso de la política del Estado hacia sus regiones fronterizas y el abandono de una perspectiva estratégica en los asuntos de reclamaciones pendientes y delimitaciones pendientes que tiene Venezuela con sus vecinos. Rocío San Miguel, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, expresando opinión acerca de todos estos temas, incluyendo, insistimos, estas actividades, el inicio del ejercicio cívico-militar en homenaje al expresidente Chávez. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las informaciones más destacadas nacional e internacionalmente. Lo hacemos con ayuda de portales digitales
y compartimos las noticias vía streaming con ustedes. Caso de Alex Saab, el régimen de Maduro, lo dicho, exigió a Cabo Verde que lo libere de inmediato. Bueno, esto, si me permiten, es como una petición desesperada ya ante la posible extradición de este empresario colombiano a los Estados Unidos. La nota del Nacional destaca que el empresario colombiano está detenido desde junio y es solicitado en extradición por Estados Unidos, que lo acusa de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Internamente en la nota ofrece detalles. Instamos, esto está entre comillas, a Cabo Verde a que proceda a la liberación inmediata del diplomático venezolano Alex Saab. Todo el mundo sabe, bueno, de hecho en Colombia lo procesan por actividades como empresario en su país natal, este empresario barranquillero. Sigo con el documento de la Cancillería del régimen venezolano, quien se encuentra ilegalmente detenido mientras espera el resultado de la audiencia de extradición. Habrá que ver qué tanta información maneja, aunque él ha dicho, ustedes recordarán, lo comentamos con Javier Ignacio Mallorca en una entrevista con agencias de noticias, que él jamás revelaría lo que sabe o compartiría información con autoridades norteamericanas. CEOFAN da inicio a ejercicio cívico-militar policial en homenaje a Chávez, lo tomamos del Diario Universal. Nicolás Maduro instruyó la realización de esta práctica a partir de este viernes a las 6 de la mañana hasta el domingo 7 de marzo, en unión cívico-militar y policial. En el ámbito internacional, comentábamos con ustedes dos de las informaciones más destacadas, por lo menos en esta parte del mundo. Fiscalía pidió precluir, esto es cerrar, proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Petición, lo tomó el Tiempo de Bogotá. Petición se hizo en despachos judiciales de Palo Quemado, la sede de los tribunales en Bogotá. Se asignará a un juez que citará audiencia y tomamos parte de la nota interna. Ya lo comentábamos al inicio, la Fiscalía consideró luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al expresidente no tienen las características de delito y otras que sí lo son no se pueden atribuir como autor o partícipe. La petición se radicó horas antes de que venciera el plazo que tenía el fiscal Jaimes Durán. El plazo había sido fijado por el juez cuarto de Bogotá, que consideró en noviembre del año pasado que al pasar el caso de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía tras la renuncia de Uribe al Senado. El Papa Francisco, lo dicho, llegó a Irak. Era un deber viajar a tierra martirizada, y esto lo tomó de la agencia de noticias EFE. Es una declaración que ofrecía el sumo pontífice. El Papa llegó hoy a Irak para una visita de 3 días porque era su deber viajar a esta tierra martirizada, según confesó durante el vuelo, mientras que en su primer discurso en tierras iraquíes pidió el compromiso de la comunidad internacional para llevar la paz a este país y a todo el Oriente Medio. Vamos a compartir con ustedes algunos de los videos, declaraciones de la jornada. Iniciamos con un video que publicaba el expresidente de FEDENAGA y presidente del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne, con una manifestación, una curiosa manifestación, o mejor dicho, protesta de camioneros en Venezuela por la falta de combustible, de gasolina, uno de los países que tiene una de las reservas más grandes de petróleo del mundo. Vamos a ver, la escena que publicaba, insistimos, Carlos Eduardo Albornoz. Transportistas de carga pesada trancaron la autopista regional del centro, sentido Valencia-Caracas, a la altura del kilómetro 105 por fallas en la distribución de combustible. Aquí podemos ver la escena. En un país como Venezuela, miembro PEP, y además con una de las reservas, si no la reserva más grande de petróleo que se conozca en el planeta. Y a propósito del expresidente Álvaro Uribe, él, además de este caso, al cual se refirió en sus redes sociales, agradeciendo su solidaridad que expresaron a su favor, él publicó un video de su participación en un coloquio de la Universidad del Rosario en Bogotá sobre el Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos, y vamos a escuchar su declaración, ofreciendo una defensa de este estatuto promovido, autorizado, firmado por el presidente de Colombia, Iván Duque. Escuchemos.
que el estatuto simplemente ratifica una decisión humanitaria del gobierno de Colombia y del pueblo de Colombia frente a los hermanos venezolanos y les da a ellos más tranquilidad. Por ejemplo, en materia laboral, como hay tanto desempleo, la pandemia lo ha afectado. Se conocieron muchos casos en los cuales un colombiano que ganaba 100 pesos en una empresa lo sacaba y lo reemplazaban por un venezolano para pagarle 60 u 80. Yo creo que el estatuto clarifica lo obvio, que hay que darle el mismo respeto a las normas laborales en el caso del colombiano trabajador que en el caso del venezolano trabajador. Entonces yo creo que en lo interno simplemente se está ratificando una voluntad humanitaria del gobierno del presidente Duque y creo yo del pueblo colombiano frente a los migrantes venezolanos. Yo creo que en lo internacional da una buena señal y el mundo lo ha reconocido, porque usted sabe, Daniel, que uno de los grandes temas de discusión en Europa es la línea dura y la línea generosa frente a los inmigrantes. Entonces, pensaría uno que en Europa se pudo pensar que en Colombia había también la intención de ser muy duros con los migrantes venezolanos. O sea que en lo internacional el estatuto no es sorpresivo, en lo nacional. En lo internacional yo creo que es decirle al mundo, este estatuto confirma lo que Colombia está haciendo con estos migrantes venezolanos, dándoles un tratamiento humanitario. La dictadura de Maduro, nada de eso va a recibir bien. Quizá Maduro debe estar feliz con todas las personas que han salido. Entonces yo no creo que la generosidad del presidente Duque, obvia, que hace parte de la tradición humanitaria de Colombia, yo creo que eso va a tener un buen impacto en los Estados Unidos, lo ha tenido, en Sudamérica lo ha tenido, en Centroamérica, en Europa, pero no va a tener ningún impacto frente a la tiranía de Venezuela, feliz de deshacerse de ciudadanos que le estorban, que se vayan para el extranjero. Y aquí en Colombia, ese estatuto migratorio ratifica la vocación humanitaria del país y del gobierno Duque. Bien, parte de las declaraciones que ofrecía el expresidente Álvaro Uribe sobre el Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos, aprobado, firmado por el actual presidente de Colombia, Iván Duque. Y a propósito de la visita del Papa Francisco a Irak, vamos a reponer un video de su llegada, de este viaje histórico, el primer sumo pontífice que pisa tierras iraquíes. Vamos a verlo. Ahí, en esta visita histórica. Por cierto, un dato antes de hacer la pausa por publicidad. Cardenal Baltasar Porras, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, informó que solicitó al Vaticano que la fiesta litúrgica de San José Gregorio Hernández se celebre el 26 de octubre, fecha de nacimiento del médico de los pobres. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Tobías Láser y el Jardín Botánico de Caracas. El Jardín Botánico de Caracas está ligado al venezolano Tobías Láser, quien fuera su artífice y protector hasta su muerte en 2006. Tobías Láser nació en 1911 en el estado Falcón. Fue médico cirujano de profesión, pero su verdadera pasión fue la botánica. En 1945 propuso a los planificadores de la ciudad universitaria la idea de construir un jardín botánico en el Lindero, que por la pendiente de sus colinas no parecían terrenos adecuados para la construcción de grandes edificaciones. Tobías Láser lo concibió como un reservorio de la flora original del antiguo Valle de Caracas. Este parque, conformado por 70 hectáreas que se extienden hasta la parroquia San Agustín, llegó a albergar más de 1.700 especies de plantas autóctonas y exóticas y la mayor y más variada colección de palmas de Sudamérica. Poco después, se funda en sus instalaciones el Instituto Botánico y el Herbario Nacional. En el año 2000, el Jardín Botánico, junto a la ciudad universitaria, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, denominación que compromete al Estado venezolano a aportar los recursos necesarios para su conservación. Tobías Láser recibió numerosos reconocimientos. Entre ellos, recibió el Premio Nacional de Conservación y un doctorado honoris causa de su alma mater, la Universidad Central de Venezuela, y fue individuo de número y presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Hoy, que el Jardín Botánico ha sido abandonado a su suerte, es aún más importante recordar al maestro Tobías Láser y su gran obra. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y nuestro siguiente invitado recibió hoy
el premio a valores democráticos en categoría Integridad Democrática otorgado por el Centro de Estudios Políticos de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Se trata del coordinador nacional de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción, con el que vamos a hablar acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país. Felicidades por el reconocimiento y gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ti siempre por el contacto. Y bueno, para nosotros ha sido un reconocimiento importante para todo el equipo de PROVEA, que además hacemos extensivo al movimiento de derechos humanos en estos momentos tan particulares para la vida del país. Pues he escuchado una declaración, iniciaría conversación a partir de ahí antes de hablar de todo lo que ha ocurrido en materia de derechos humanos, incluyendo no solo creo que no hablamos en su momento de la visita de la relatora, que no sabemos si es supuesta relatora de Naciones Unidas, sobre las sanciones, lo ocurrido recientemente con la alta comisionada Michelle Bachelet, o los comentarios al menos que surgieron en torno a su contacto con Nicolás Maduro, pero le escuché una declaración sobre, una reflexión sobre la lucha democrática desde la defensa de derechos humanos en nuestro país. Yo iniciaría conversación con nuestro invitado a partir de este tema, tomando en consideración la larga trayectoria del Programa Venezolano de Educación y Acción, que entiendo es lo que se reconoce el día de hoy. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, nosotros hemos tenido que aprender, al igual que el resto de los venezolanos, de cómo enfrentar esta situación de ausencia de democracia en Venezuela. Y para nosotros siempre fue un referente el movimiento de derechos humanos del Perú, porque ellos experimentaron una situación similar en la década de los 90 bajo Alberto Fujimori. Y ellos siempre nos dijeron que en un momento de quiebre de la institucionalidad democrática, las organizaciones de derechos humanos teníamos que hacer esfuerzos junto con otras organizaciones de la sociedad para poder restaurar las instituciones democráticas en el país. Entonces, en ese sentido, teníamos que hacer política en sentido amplio, no política partidista, sino hacer ese esfuerzo de articulación, de sumar voluntades para el rescate de la institucionalidad democrática, que es la que finalmente permite la vigencia de los derechos humanos. Así que, a partir del año 2016, cuando calificamos a Nicolás Maduro como un gobierno no democrático, entendimos absolutamente estas palabras de nuestros hermanos peruanos y comenzamos a trabajar en sumar voluntades en este esfuerzo en que Venezuela pueda existir de nuevo un Estado de Derecho y una vigencia plena de la Constitución. Ahora, le pregunto a nuestro invitado acerca de lo que ha ocurrido, sobre todo en los últimos días. La última vez que hablamos nos referíamos, bueno, al caso personal de Rafael Uzcategui, saben ustedes, que ha sufrido en persona el acoso y derribo del régimen venezolano, pero en los últimos días, por ejemplo, ocurrió este contacto o encuentro virtual entre la alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet y Nicolás Maduro después de que ella presentara actualización parcial del informe sobre Venezuela, lo cual generó duras críticas o incluso opiniones a favor. Yo le pediría un comentario de su parte. ¿Qué interpretación hace usted en lo personal de lo ocurrido por una fotografía que publicaba el canciller del régimen de Nicolás Maduro, donde ella aparece en un momento determinado sonriendo? No sabemos a qué responde, pero ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, en primer lugar hay que reconocer que existe entre el Alto Comisionado de Naciones Unidas y el gobierno de Nicolás Maduro un acuerdo de trabajo para mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela, y que ese acuerdo de trabajo seguramente necesitará de muchas reuniones y muchos mecanismos de articulación entre el Alto Comisionado y las autoridades de Nicolás Maduro para monitorear y para promover el cumplimiento de ese acuerdo. Sin embargo, un segundo comentario tiene que ver con que Michelle Bachelet tiene el rol de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y siendo la defensora más importante a nivel internacional de los derechos humanos, ella debe su trabajo a las víctimas, y por supuesto ella tiene que tener una actitud de mucho profesionalismo y de mucha cautela cuando se vincula con personas que están siendo señaladas como responsables de crímenes contra la humanidad. Así que esta fotografía, por supuesto, a nosotros nos generó mucha indignación, porque nos preguntábamos, y lo hacíamos a través de nuestras redes sociales, que seguramente si ella hubiera tenido que reunirse con Augusto Pinochet para mejorar la situación de los derechos humanos en Chile, seguramente no hubiera tenido esa actitud de colonización que por lo menos se evidenció en esa fotografía. Ella vino la primera vez a Venezuela, su equipo de trabajo le advirtió permanentemente sobre la atención que va a haber o el interés que iban a tener las autoridades en utilizar su imagen para simular una situación de colaboración para mejorar la situación de derechos humanos.
Sin embargo, ese equipo de trabajo, que fue muy profesional y que fue muy técnico, progresivamente fue desmantelado por presión del propio gobierno. Y hoy, lamentablemente, parece que esta intención de utilizar al alto comisionado como un mecanismo de simulación internacional ha comenzado a ganar terreno. Y esto lo decimos no solamente por la imagen, sino también por el cambio de tono que hay en las recientes declaraciones, en donde el alto comisionado está cuidando muchísimo su presencia en Venezuela, pero a costa de su mandato de proteger a la población venezolana, especialmente a las víctimas de derechos humanos. En la práctica, ¿esto en qué se traduce, para entenderlo? Y bueno, las diferentes actualizaciones orales se intenta reconocer aspectos positivos del gobierno donde no existen, ¿no? Por ejemplo, en una de las actualizaciones orales en materia de derechos humanos, se reconocía los esfuerzos del gobierno para resguardar los derechos de los migrantes venezolanos que estaban retornando a nuestro país, o por ejemplo se afirmaba que en las cárceles venezolanas había medidas de bioseguridad sobre la situación de la cuarentena. Dos afirmaciones que para nosotros eran escandalosas porque sabíamos que no era así. Entonces se está cuidando mucho la presencia en el terreno, y eso se está intentando decir las cosas no de manera alta y clara para intentar evitar poner en riesgo esa presencia en nuestro país, y además esa posibilidad de que se pueda abrir una oficina de manera formal en Venezuela en los próximos meses. Nosotros estamos a favor de una oficina, pero no creemos desde una organización de derechos humanos que puede ser a cualquier costo. Eso no va a mejorar la situación de la población y no va a tener medidas concretas para el disfrute de los derechos humanos. Entonces preferimos que otros mecanismos internacionales de protección sigan trabajando sobre Venezuela, que sean mucho más contundentes. A propósito de otros mecanismos de protección, la actualización del informe de la Misión de Determinación de Hechos, ¿qué expectativa tiene usted al respecto? Ciertamente, digamos, la durísima reacción en redes sociales a la imagen de la alta comisionada respondía, entre otras cosas, a la gravedad de los hechos que están reflejados allí y la responsabilidad, la presunta responsabilidad del propio Nicolás Maduro. ¿Qué puede compartir con nosotros? Sí, bueno, la Misión de Determinación de Hechos va a continuar profundizando en ese primer informe sobre la ocurrencia de crímenes contra la humanidad en Venezuela. Nosotros hemos continuado suministrando información y por supuesto tenemos expectativas muy grandes en que siga habiendo una fotografía no solamente muy nítida de lo que está pasando, sino que se señalen, como se hizo en el primer informe, las responsabilidades concretas. Entonces, en ese sentido, este segundo informe, este futuro informe de la Misión de Determinación de Hechos, nos parece que va a ser también un insumo muy importante para esa decisión de la Corte Penal Internacional que ya se anunció para finales de este primer semestre sobre si el caso venezolano se va a abrir una investigación formal en esa instancia o no. Así que tenemos muchas expectativas y creemos que este segundo informe va a tener una contundencia similar al que ya conocimos. Sobre la visita de esta relatora de Naciones Unidas a nuestro país, nos decía María Alejandra Aristigueta, que fue embajadora designada por la Asamblea Nacional en Suiza, que no se trata de una funcionaria como tal, y según su interpretación, bueno, su viaje respondió a el interés político del régimen venezolano. ¿Cuál es su interpretación a la visita y el informe final, al menos preliminar, que ella defendió o presentó en nuestro país, responsabilizando a las sanciones de la crisis que hay en Venezuela? Lo escuchamos. Sí, bueno, en el acuerdo de trabajo que hay entre el gobierno venezolano y el Alto Comisionado de Naciones Unidas está que en un periodo de 2 años a nuestro país lo visiten 10 procedimientos especiales o 10 relatores independientes de Naciones Unidas. Por supuesto, hay temas que al gobierno le interesen que sean los relacionados con estas visitas, y el primero de ellos siempre estuvo sobre la mesa, el de las medidas coercitivas unilaterales o esta relatora sobre sanciones. Sin embargo, otros relatores de temas mucho más sensibles han expresado su interés de visitar a Venezuela, por ejemplo, el de ejecuciones extrajudiciales, el de libertad de asociación y reunión, o el de libertad de expresión e información. Así que lo que nosotros estamos es presionando para que otros mecanismos, para que otros relatores de temas que son mucho más inquietantes para el Ejecutivo puedan estar en Venezuela para relatar qué es lo que está sucediendo entre nosotros. Así que este fue al gobierno le interesaba que visitara Venezuela de primero, y estos resultados los va a utilizar para seguir alimentando su narrativa, para responsabilizar a las sanciones de todos los males que padecen los venezolanos en este momento.
Vamos a tener que esperar, en el mes de septiembre va a aparecer el informe formal de la relatora de su visita sobre Venezuela. Nosotros allí suministramos información y para poder hacer una evaluación integral del impacto de su visita, bueno, tendremos que esperar porque hasta ahora esta rueda de prensa que ella realizó cuando se iba de Venezuela fue una rueda de prensa en donde pues tuvo que priorizar algunos temas y seguramente intentó poner en evidencia o poner en la opinión pública muchas de las afirmaciones que le había dado el gobierno. Así que nosotros esperamos que en todo este tiempo se puedan contrastar de manera profesional y de manera técnica todas las diferentes afirmaciones que ella recibió de los diferentes sectores para poder reflejar un informe fidedigno sobre qué es lo que sucede en Venezuela en estos momentos. Sin embargo, seguimos a Rafael Uzcategui en sus redes sociales y ustedes desde Provea advertían que la situación actual no responde precisamente a las sanciones, aunque han tenido un efecto indudable. Yo le pedí un comentario al respecto. Sí, evidentemente hay que recordar que el inicio de las primeras sanciones financieras contra Venezuela fueron a finales del año 2017 y ya nosotros como Organización de Derechos Humanos desde el 2013 alertábamos sobre la situación de aumento de la pobreza en Venezuela y ya a finales del 2014, un año después, hablábamos y alertábamos sobre los signos que evidenciaban la irrupción de una emergencia humanitaria compleja entre los venezolanos. Así que, por supuesto, estas sanciones financieras del gobierno de Estados Unidos han agravado algunas de estas consecuencias, pero de ninguna manera, y eso se lo dijimos a la relatora en la reunión privada que sostuvimos con ella, no hay ninguna evidencia que el retiro de las sanciones financieras contra Venezuela va a significar inmediatamente una mejora en la economía y en la situación de los derechos sociales de los venezolanos, porque se estaría ignorando toda la situación de malversación, de corrupción, de ineficacia en la gestión pública y de opacidad en la información oficial. Nosotros le decíamos, desde Provea nos interesa de sobremanera conocer el impacto de las sanciones, pero esto es imposible en un país donde la información pública es un secreto de Estado conocer cuáles son los índices de inflación, es un secreto de Estado saber cuál es el presupuesto de las diferentes instituciones para funcionar. Finalmente, aprovecho este contacto para preguntarle a Rafael Uzcategui sobre el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional británico, Karim Khan. ¿Qué expectativa tienen ustedes en lo personal con relación a el examen preliminar sobre Venezuela y la actualización del informe que entiendo tendría que hacer Fatou Bensouda, el actual fiscal, antes de abandonar oficialmente su cargo? Lo escuchamos. Sí, a nosotros nos sorprendió el año pasado que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional le pusiera una fecha a tomar una decisión sobre Venezuela si se pasábamos del examen preliminar a una investigación formal. Porque en otros exámenes preliminares que han ocurrido en América Latina tienen más de 10 años en donde se continúa evaluando la información disponible para tomar una decisión. Así que eso nos sorprendió y por supuesto es que tenemos esta expectativa que a mediados de año se tome una decisión favorable para las víctimas venezolanas. La información que tenemos sobre el nuevo fiscal de nuestros colegas internacionales es que tiene muy buena credibilidad, que tiene experticia en el terreno, que tiene una experiencia en estos casos a nivel internacional y por supuesto creemos que si esas son las credenciales debería haber una respuesta positiva para las víctimas porque hay elementos suficientes como lo ha venido documentando la propia misión de determinación de hechos para sostener que en nuestro país han ocurrido graves crímenes contra la humanidad. Rafael Uzcategui, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre en la tarde de hoy, coordinador nacional de Provea, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Otra vez, felicidades por este merecido reconocimiento que le otorgó la Universidad Católica Andrés Bello, mención Integridad Democrática. Lo recibió el día de hoy. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceib.net.be, fonpresceib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela,
Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información. En redes sociales reportan aviones de combate sobrevolando el área metropolitana de Caracas. De ser así, bueno, seguramente forma parte de los ejercicios cívico-militares que analizamos, que comentábamos con Rocío San Miguel durante el inicio del programa, que ha organizado Nicolás Maduro en honor al expresidente Chávez. En el ámbito internacional, comentar, bueno, un intercambio de opiniones que parece que no va a ser el último entre el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el actual mandatario Joe Biden, la actual administración en los Estados Unidos. Trump dijo que con Biden la frontera con México está fuera de control. Y les comento información que destacan las agencias. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que la frontera de México con México está totalmente fuera de control. Esto está entre comillas, gracias al desastroso, dijo él, liderazgo del actual gobernante Joe Biden, y lo instó a poner fin a lo que definió como una pesadilla fronteriza. Nunca ha habido un momento en nuestra frontera sur como el que está sucediendo ahora, dijo. Pero lo que es más importante es lo que está a punto de suceder. Los inmigrantes ilegales de todos los rincones de la tierra descenderán en nuestra frontera y nunca serán devueltos. Esto dijo el expresidente Donald Trump. En respuesta, la Casa Blanca, bueno, ha expresado su opinión, como es natural. Aseguró, entre otras cosas, a estas declaraciones, respondiendo a las declaraciones del expresidente Donald Trump, lo siguiente: Biden tiene a la frontera, bueno, esto lo dijo Donald Trump, fuera de control, pero la Casa Blanca respondió que la política de Trump no solo fue inhumana, sino además fue ineficaz, y parece, insistimos, que no va a ser el único rifirrafe o intercambio de opiniones entre el expresidente Donald Trump y la actual administración de los Estados Unidos. Con esta información nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Femen Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.